Le paso la palabra primero a Santiago Alfonso, el secretario del Foro Español de Pacientes, que nos presentará las conclusiones de la mesa que iba de comunicación entre profesionales y pacientes. Repetir el agradecimiento en nombre del Foro Español de Pacientes y de su presidenta, que hoy nos puede acompañar, Dolores Navarro, por permitirnos moderar esta mesa. Esto es una novedad, que quizás los pacientes, la representación de los pacientes pueda moderar una mesa en el entorno sanitario. Hemos tenido 3 ponentes de alto nivel en nuestra mesa. Hemos hecho un pequeño cambio en el orden de las ponencias. En primer lugar, ha intervenido el doctor Óscar Solans, que nos ha explicado el programa La Meva Salut, Mi Salud. La Meva Salut es el espacio digital de CatSalut, del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, y ha comenzado con un vídeo presentándonos el proyecto. Nos ha ofrecido un dato interesante, que la plataforma tiene en la actualidad más de 100 millones de documentos compartidos, y nos ha explicado los objetivos de la misma: que haya un entorno seguro, una corresponsabilidad del ciudadano y, sobre todo, la mejora de la calidad y la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales. Esta plataforma casi hasta el 100% de implantación y con más de 3.000 centros en su prueba piloto. A continuación ha intervenido el doctor Jordi Casanovas, que nos ha explicado el programa Canal Paciente y que nos explicaba que surge de la necesidad de establecer comunicación entre profesionales y usuarios fuera de la consulta. Nos ha explicado el proceso de alta y los 4 ejes del programa, que son informar, colaborar, los trámites y la comunicación. Ha explicado detalladamente estos 4 ejes y nos ha ofrecido algunos datos de la utilización del Canal Paciente, destacando más o menos en un 20% de la utilización que se ha dedicado a la impresión de las recetas, a la gestión de las ITs y también 20% en la comunicación entre sanitarios y pacientes. Luego también nos ha puesto un vídeo con la experiencia en la utilización por parte de un paciente. Estaba muy contento de la herramienta, y también una enfermera que nos ha explicado la bondad del proyecto. Y para acabar, el Marc Fortes, del Colegio de Enfermería de Barcelona, nos ha explicado el portal virtual, el portal de enfermera virtual. Deciros aquí, el Colegio de Enfermería, una vez más, ha sido pionero. Es un proyecto que pusieron en marcha en el año 2005, con el objetivo de empoderar al paciente, de ir más allá de la información, sino en lo que caracteriza también a la enfermería, que es el acompañamiento y el cuidado. Nos ha recordado la definición de salud, decía una manera de vivir autónoma, solidaria y jubilosa, y nos ha puesto como un ejemplo la diabetes, sobre todo que representaba el portal en diabetes no solamente la información, sino también enseñar al paciente a convivir con la enfermedad, y esto se extrapola al resto de patologías. Nos ha enseñado y nos ha explicado el proceso de contenidos y la revisión que hacen. Y también nos ha indicado que es un complemento, como decíamos en otros portales, a la atención presencial. Nos ha mostrado la web y nos ha hecho una demostración y algunos datos. Deciros que las visitas al año del portal de enfermera virtual son unas 300.000 visitas, y también nos ha explicado los retos de futuro que tienen para su portal. Ese sería un poco el resumen de nuestras ponencias. Gracias. Hemos de formar a nuestros pacientes. Sí que es verdad. Si os fijáis, en informática y en tecnologías nunca nadie nos ha enseñado, no tenemos una asignatura todavía, ¿no? Y todo el mundo tenemos que ser autodidactas. Una persona que se enfrenta a un proceso de enfermedad ha de centrarse mucho en la enfermedad y ha de tener ahí la cabeza, pero también hemos de prepararla previamente al uso de las herramientas. Tenemos que formar a los pacientes previamente al proceso de enfermedad, y aquí también levantar la mano. Desde el tejido asociativo nos ofrecemos para poder realizar esta tarea de formación de los pacientes en el uso de herramientas. Gracias. Pues pasamos a la segunda mesa de la mañana.
paralela, donde Montse Ureña, del Consorcio Sanitario de Tarrasa, nos presentará las conclusiones de la mesa que ha habido de comunicación entre profesionales. Bien, primero el señor Javier Hernández de Madrid nos ha explicado la experiencia en interoperatividad del Servicio Madrileño de Salud entre AP Madrid, Cuidados Paliativos y Sociosanitario. Nos ha hecho un recorrido histórico de cuando empezaron a hacer la implantación AP Madrid. Creo que es una lección que todos deberíamos aprender porque estuvieron 3 años. 3 años se dice pronto, pero son 3 años pues, de estar ahí batallando, formando, haciendo equipo y finalmente consiguieron esta implantación. Yo hablaba de un proyecto de gran envergadura, pero cuando lo ha explicado es de gran envergadura. 419 centros, queda ahí dicho. Bueno, no solo hicieron esto, sino que lo que están haciendo ahora es la interoperatividad con otros servicios como cuidados paliativos, el sociosanitario, drogas, etc. Han desarrollado un sistema de información para cuidados paliativos, se llama Infopal, donde los profesionales del Servicio de Cuidados Paliativos pueden acceder a AP Madrid, tienen sus protocolos específicos y pueden visualizar de sus pacientes pues, toda la historia que interesa para dar una muy buena calidad asistencial. De hecho, comentaba el señor Javier que desde que pusieron en marcha esto se ha registrado muchos más codificaciones CIA por pacientes con necesidades paliativas. Simplemente con esta codificación se disparan estos protocolos específicos y los compañeros de paliativas pueden acceder y ver todo lo que está pasando con este paciente, ¿no? De la misma manera lo han hecho con el sociosanitario. Y creo que ha dicho una frase, Javier, que me la he apuntado literal porque es un resumen de lo que significa esto, ¿no? Dice, donde haya profesionales sanitarios han de tener acceso a la información de sus pacientes. Y esto es lo que creo que llevará a la calidad, a la mejor calidad para los pacientes y a una atención centrada en los pacientes, ¿no? Seguidamente, la doctora Elena Vargas nos ha explicado el proyecto de interoperatividad entre atención primaria y la resta de niveles asistenciales. Es un proyecto muy interesante que creo que ha conseguido eliminar barreras entre primaria, atención hospitalaria, entre el sociosanitario, también para enfermería. Ha permitido poder desde la primaria hacer preguntas, resolver dudas, enviar fotos, enviar electrocardiogramas, enviar espirometrías, lo que haga falta, todo se puede enviar a través de este sistema que es el SPA Interconsulta a la atención especializada, quien responde han determinado un periodo de 7 días para la respuesta de la atención especializada al médico de primaria. Esta respuesta llega integrada a la historia del paciente y además avisa al médico o a la enfermera que ha hecho la pregunta de la respuesta. Esto nos ha presentado resultados y hemos visto que ha servido para agilizar, para evitar desplazamientos. Creo un 80% de los pacientes no requerían visita con el especialista, ¿no? Bueno, una experiencia muy interesante que también con un largo recorrido y primero hablaba de 4 o 5 especialidades que fue estupendo porque tenían ilusión por el proyecto, pero es que han incorporado 36. Con el resto no fue tan fácil, pero ha sido posible y lo han tirado adelante. Bueno, además, como me lo conozco bastante bien, pues... Bueno, después la señora María Marta, enfermera y que trabaja para el Principado de Asturias en la coordinación asistencial y sobre todo en lo referente a los planes de cuidados de enfermería, ¿no? Nos ha explicado su experiencia, luces y sombras de la continuidad asistencial de enfermería entre los cuidados entre atención primaria y hospital, ¿no?
Están en un proyecto inicial, pero ya han hecho un recorrido importante. Han desarrollado el OMIPlan, el plan de cuidados de enfermería, con un informe clínico posterior que recoge todos los datos necesarios para que este paciente, allí donde se ha atendido, lo tenga todo, ¿no? Pueden añadir cosas, pero la mayoría ya son automáticas, observaciones, tratamientos, etcétera, ¿no? Desde el hospital, cuando un paciente que ha necesitado estos cuidados de enfermería es dado de alta, esta alta viaja a la agenda y necesita una intervención específica por enfermería. Este informe viaja a la agenda de la enfermera, con lo cual pues, puede avisar por teléfono, citárselo, irlo a ver, lo que crea conveniente, ¿no? Tenían algún resultado como que el 76% de estos informes que habían llegado, al menos a estos seguro que se les había abierto el protocolo. No quiere decir que los otros no se hiciera nada, que seguramente también, pero esto lo tenían registrado, lo que quiere decir que se está interviniendo de forma activa desde la enfermería de primaria, ¿no? Les queda las sombras de que desde el hospital pudieran ver todos estos informes que se están realizando en enfermería, ¿no? Bueno, es un poco resumen. Después, si queréis hacer preguntas, pues están por aquí en la sala y os contestarán. En el tema del espacio interconsulta que habéis desarrollado, dices que hay 36 servicios de hospital integrados. ¿El tiempo de evolución que habéis necesitado para poder desarrollar el programa, el proyecto? O sea, con un crono muy marcado, con unos objetivos claros mes a mes. Este mes voy a por estas, el otro mes voy a por las siguientes, pero sí, fue en un año y medio. Nos ha costado con una, este año lo hemos conseguido y están todas ya. Y el feedback de primaria, imagino que muy bien, porque accedes a información y de especializada también. Mucho, sí. A nivel de primaria la gente está muy contenta porque puede resolver el problema desde la consulta. El paciente no acude otra vez con el mismo problema porque con la pregunta se soluciona. Si se tiene que derivar, evidentemente se deriva. Y a nivel de la especializada muy bien porque lo ven como que no tienen que visitar al paciente. Realmente el feedback que tenemos de los especialistas es bueno. Perfecto, gracias. Otra pregunta también para el tema de la AP Madrid y los cuidados paliativos. Entiendo que el Infopal sería que es una interoperatividad entre dos sistemas de información. No están los de curas paliativas, perdón, Javier, no te veo. Los de curas paliativas, cuidados paliativos, no están accediendo a la AP Madrid para registrar allá, sino que cada uno tiene su sistema. En cuidados paliativos, los equipos de soporte, atención domiciliaria, que dependen de primaria, acceden directamente a AP Madrid. Y los demás equipos del ámbito hospitalario y de otros ámbitos que están también concertados, etcétera, acceden a través de otra aplicación, pero a la misma información. De esa forma, limitamos la funcionalidad para estos otros y la visibilidad para que solo vean la información de sus pacientes en particular. Y lo que se ha comentado la compañera es que AP Madrid, como historia clínica, la parte que no tiene de información se complementa con estos otros protocolos que son formularios específicos para cuidados paliativos. Luis Colomés nos presentará las conclusiones de la Mesa de Interoperatividad y Comunicación Visores en diferentes sistemas de información de comunidades autónomas. Ha sido una mesa muy interesante y yo haré brevemente, seguramente mal, un resumen de lo que se ha hablado, porque son experiencias, por lo tanto los ponentes están aquí y ellos seguramente podrán ampliar la información que os doy, ¿no? En primer lugar, ha habido una experiencia de Madrid, el doctor Jesús Castellano, que nos ha explicado el proyecto Horus. Y es un proyecto que nace debido a una normativa de que en Madrid había la necesidad de que los pacientes pueden elegir médico, enfermera y hospital, y esto creaba una especie de show importante a la hora de ponerte la información. Por lo tanto, se tenía que tener un sistema para compartir información entre profesionales y, sobre todo, disponer de la información de la historia clínica en los diferentes niveles asistenciales y centros, ¿no? Entonces, nos ha presentado un visor clínico que está en un entorno web, donde comparte información el hospital, la atención primaria con OMIAP Madrid, los servicios de urgencias, el SUMA, el 112, residencias y también hay datos administrativos del paciente.
En este visor hay información clínica importante para atender a un paciente en diferentes niveles asistenciales, como puede ser tema de vacunas, todo lo que hace referencia a los aspectos más clínicos del paciente, la información de todo lo que genera el hospital, informes del paciente, lo que se da en mano al paciente. La imagen diagnóstica, esto es muy importante porque pueden ver prácticamente toda la información, ya no solo en informe del resumen de lo que es la prueba, sino la prueba en sí, una resonancia, un TAC, etc. A nivel del SUMA también es muy interesante porque pueden ver el informe del SUMA y sobre todo el electro en el momento que le hacen al paciente. También hay información de las residencias y bueno, informaciones sobre, entiendo que código ictus, código infarto, etc. Entonces es muy interesante porque esto permite en el momento, cualquier profesional del sistema puede acceder aquí, ¿no? Una cosa también interesante y que ha conllevado alguna pregunta es, tiene un sistema de alertas que cuando hay un problema de salud pública, no sé si me lo explico bien, seguramente igual tendrás que matizarlo, Jesús, cuando hay un tema de alerta importante de salud pública, que hay, por ejemplo, un paciente que tiene una infección con una bacteria multiresistente, avisa al sistema donde lo atienden para que se pueda tomar medidas preventivas, etcétera, para que, bueno, pues que la asistencia esta sea correcta, ¿no? Interesante que hay 31.537 usuarios que acceden a esto, por lo tanto están todos los actores, entiendo, de la Comunidad de Madrid, por lo tanto médicos, enfermeras, hospital, médicos de inspectores, por lo tanto están todos para poder acceder a esta información. Y bueno, y además le hemos preguntado concretamente si era rápido y esta información es rápida, por lo tanto el usuario tiene que esperar segundos o minutos para que aparezcan las imágenes de una resonancia de un TAC, sino que son accesibles, ¿no? Por lo tanto es una experiencia muy interesante y que ahora están trabajando en el futuro, pues van para el proyecto de Historia Clínica Compartida y sobre todo la información que hay ahora estructurarla en procesos más transversales, ¿no? Para que esté más archivado de forma más transversal, ¿no? Después, la segunda experiencia venía de Aragón, con el doctor Fernando Bielsa, que nos ha explicado el visor OMI-AP de Aragón, ¿no? Primero nos ha hecho un repaso de los diferentes sistemas de información en Aragón, de atención primaria y hospitales, y el modelo tecnológico que hay en este momento en Aragón, ¿no? Y luego ya ha pasado a explicar propiamente el visor propio, donde hay información cronológica de episodios de primaria y urgencias de hospital, información clínica, están todo el tema de agendas de las citaciones que tiene el paciente, cribajes de cáncer colorectal, las interconsultas, pruebas complementarias, las altas del hospital, y es una herramienta que se han diseñado ellos propiamente dicho, no es una cosa externa, y que están trabajando y que en este momento, bueno, también ha explicado que el acceso de los profesionales a esta herramienta es ascendente y progresiva porque es interesante para poder atender a los pacientes en los diferentes ámbitos asistenciales. Y por último, la doctora Silvia Narejos ha explicado el modelo aquí de Cataluña, ¿no? Primero ha hecho una transparencia que os lo aconsejo, que es cómo sería la historia clínica de atención primaria ideal. Por lo tanto, es una chuleta que da muchas pistas de lo que tiene que tener una historia clínica ideal, ¿no? Y después ya ha pasado a comentar la interoperatividad de OMI Web con los diferentes accesos desde OMI a la historia clínica compartida de Cataluña, a los diferentes visores de otros proveedores, como puede ser ECAP en el caso de la primaria DICS, o los visores del hospital de referencia donde está ubicado el equipo de atención primaria, ¿no? Después nos ha explicado qué información estructurada está en la historia clínica compartida, en CH3. Nos ha explicado qué ven los usuarios que no son de OMI, qué ven de OMI, lo que OMI aporta para que diferentes centros, diferentes atención primaria pueda haber de OMI. Y después nos ha explicado también las posibilidades del canal paciente, ¿no? Que sería una nueva herramienta donde el paciente y los profesionales interactúan. ¿Qué información puede haber aquí? Y sobre todo el apoderamiento de estos pacientes con esta herramienta. Es decir, que el paciente puede informar de su peso diario, de su glucemia, y esto, digamos, empodera el paciente en su proceso asistencial, ¿no? Y me parece que, bueno, al final hemos hablado de cómo esto puede interactuar en la Meva Salut, pero que todavía es una cosa que está en fase más embrionaria, y esto ha sido un poco a resumen, seguramente mal, de lo que han sido los tres ponentes. Por lo tanto, si hay algún tema que no ha quedado claro con mi exposición, pues los ponentes seguramente os contestarán sin ningún problema. ¿Algún tema, cuando ha comentado el tema de las alertas y el de visualizar la información a nivel legal, cómo
facilitar la visualización de la información a los profesionales y el tema de si los episodios son visibles, imprimibles, accesibles. Y ha habido una discordia, entre comillas, ¿no?, de qué sería lo legalmente asolible o conseguible en el acceso de información cuando interoperas con otros profesionales. Cuando el profesional, por ejemplo, cataloga un episodio de un paciente o un curso clínico de un paciente como que no es visible, en función de si tiene trascendencia a nivel de salud pública, salió con el tema del visor Horus, se estima que a nivel legal habría cobertura para poder hacer alertas, porque es un riesgo para terceros, y enseñaron el visor común, el Horus, en este caso en el AP Madrid Horus. Este tema ha quedado así un poco en el aire, ¿no?, porque no había consenso en la sala. Algunos opinaban que sí y otros que no está tan definido el tema legal para poder compartir información relevante a nivel de salud pública. Pregunto a la sala si alguien tiene conocimiento del tema, si quiere participar. Y Jesús, que estaba... Sí, Jesús igual puede añadir algo, ¿no? Porque perdón, Jesús. Tenía muy claro el tema. O sea, hay un tema digamos que el paciente tiene autonomía para decidir, pero hay temas de salud pública que entiendo, además, debe estar legislado, ¿no? Has comentado que hay una normativa donde prevalece, digamos, la salud pública versus la autonomía del paciente, ¿no? Y entiendo que son casos muy concretos, bacterias multiresistencias o el caso de contacto, ¿no?, con una persona con posible ébola, que son casos candentes que tienen una repercusión desde el punto de vista de salud pública muy importante, ¿no? ¿Quieres quizás añadir un poco? El debate se suscitaba precisamente porque los visores ponen a la luz y muestran a otros compañeros episodios que un compañero en la atención primaria registra, y desde hospital ven los episodios que ha registrado otro compañero. El tema es cuando en atención primaria el paciente solicita que, mira, esta información que te doy, no quiero que la veas nada más que tú. ¿Hasta qué punto eso, desde el punto de vista de lo que estamos planteando en la mesa, de la interoperabilidad y la visualización por parte de terceros profesionales de esa información, es adecuado el mostrarla o no mostrarla? Y debatíamos un poco que hasta cierto punto es una funcionalidad que desde nuestro punto de vista, bueno, está a extinguir. Es una cuestión que, en cierto modo, aunque el profesional pueda tener una nota subjetiva o hacer una nota subjetiva para su propia opinión o porque quiera que solamente la vea él mismo, el ocultar un episodio, especialmente si indica una enfermedad que puede suponer un riesgo para terceros, contraviene, en cierto modo, incluso la propia legislación sanitaria que dice que al profesional sanitario que va a atender a un paciente hay que darle, por lo menos el sistema está obligado a ponerle toda la información que disponga de la historia clínica del paciente a su disposición para que pueda hacer la mejor asistencia posible. Y evidentemente esto un poco suscita debates respecto a la privacidad del paciente en algunos temas y a la atención de otros pacientes. La cuestión es, al visor no accede cualquiera para cotillear la historia de terceros. Accede el médico que va a prestar asistencia a ese paciente que también ha visitado a otro médico y que entendemos que evidentemente debe compartir la información igualmente con uno que con otro. Por lo menos no debería ocultarla o por lo menos tener la confianza en la discreción que va a guardar el médico que le está atendiendo, no siendo el suyo de cabecera. Y especialmente eso suscitaba el problema de enfermedades que suponen riesgo para terceros por ser especialmente contagiosas, ¿no? Y en ese sentido lo que nosotros tenemos en la Comunidad de Madrid implementado es un sistema en el que salud pública y solamente los inspectores de salud pública, cuando se da una determinada circunstancia de riesgo de contagio evidente para terceros, son ellos los que ante la notificación desde primaria o desde microbiología de un hospital pueden activar un tipo de alerta específico que se ve en el visor y que cuando activan ese tipo de alerta lo que vienen a decir es, cuidado, esta persona no debe en un entorno sanitario estar en el mismo entorno o en la misma sala de espera, en la misma unidad de observación o en la misma unidad de hospitalización que otras personas porque las puede contaminar, las puede contagiar. Casos recientes como los del ébola o los casos que estamos sufriendo de bacterias, de los portadores de bacterias multiresistentes, especialmente las que son resistentes a carbapenemasas, que son la última frontera de antibióticos que tenemos y que si lo perdemos y hacemos que esa resistencia se difunda, pues nos quedamos sin frontera de antibiótico. Entonces, especialmente en esas personas sí que se activa un aviso cuando llegan a un centro hospitalario, a la urgencia, a la admisión, para que no sean llevadas a una sala
con el resto, pero no porque tengan algo, sino porque realmente supone un riesgo para terceros y la justificación fundamentalmente es que el derecho que tienen los demás a ser protegidos está también por encima del derecho a la intimidad de esa persona. Todo esto se hace con discreción, el aviso no pone qué le pasa a la persona, simplemente pone esta persona no debe estar en una sala o deben implementarse medidas de aislamiento de contacto, aislamiento de vía aérea, pero no pone lo que le pasa. En ese sentido, el problema de salud no lo avisa, solamente lo muestra en el visor clínico cuando accede el clínico y simplemente un poco debatíamos eso respecto a un poco al debate de la intimidad del paciente versus seguridad de la asistencia por otros profesionales y la seguridad de terceros, ¿no? Y la activación, perdón, Jesús, de la alerta es por parte solamente de los epidemiólogos. ¿No podría hacerlo el médico de familia? No, el médico de familia notifica la circunstancia, como puede ser pues, una serología de una determinada cuestión, o bien es el médico de primaria o bien es el microbiólogo del laboratorio de microbiología que detecta esa serología positiva y avisa al Servicio de Salud Pública. Y el Servicio de Salud Pública activa o no activa potestativamente la alerta y hace el seguimiento de ese paciente hasta que considera que ese riesgo ha pasado. Y cuando ha pasado, desactiva la alerta. Y es el Servicio de Salud Pública el que tiene el acceso directo al ORUS y lo marca. Sí, tiene un sistema propio y ese sistema propio es el que está interoperable con nuestra plataforma ORUS. Cuando ellos activan en su plataforma, en ORUS se traspasa esa información. De acuerdo. Tal como has añadido ahora, seguramente el debate no hubiera estado en la mesa, porque claro, aquí no vulnera ninguna confidencialidad, lo único que avisa, cuidado, pero es una alerta. Entonces no hay, cuidado que este está contagiado de esto, sino que hay que ir con cuidado a aplicar un protocolo tal, ¿no? Al final ha quedado una cosa en debate que no había tiempo, seguramente sea la excusa, que hay un visor en Madrid, un visor en Aragón, un visor en Cataluña, y para cuándo el visor de todo el Estado para que cualquier usuario que puede ir de aquí a Barcelona, Sevilla, Madrid, Málaga, pues que si le pasa algo, pues que se pueda ver su resumen de historia clínica. Y comentaban de que cada comunidad tiene su identificador, pero resulta que hay un identificador, digamos, nacional, que es la Seguridad Social, entiendo, y que por tanto sí que está identificado cada español, tiene un único número, por lo tanto es accesible y por lo tanto se podría poner información de esta persona. Se podría acceder a información de esta persona y después cada uno mostrar en su sistema de información esta información que hay en otros, no un visor único, no es entrar todos a una misma foto, sino interoperar para que yo me suba la información que está en tu casa y me la pueda poner en la mía de mi manera, a mi manera. Perdón, ¿alguna pregunta más? Muy bien, espero que no haya sido muy pesado porque nos quedan 3 mesas paralelas más por la tarde. Bueno, ahora pasaremos a la comida de 1:30 a 3 y después a las 3 volvemos a tener la sesión de mesas paralelas. Lo mismo, habrá en esta sala será la de salud laboral, en el aula 3 está la interoperatividad entre sistemas de información y en el aula 5 está la interoperatividad entre atención primaria, urgencias, SEM 061 y atención hospitalaria. Gracias.